buenas noches, gracias por estar con nosotros de nuevo en Observatorio Cotidiano, en su apartado de la economía política. El miércoles pasado les anuncié que continuaríamos nuestra conversación con el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Alfonso, gracias por seguir con nosotros. Y Juan Carlos Moreno, gracias. Un honor estar aquí. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias por Alfonso, la invitación. nos mencionaste cosas muy interesantes el miércoles pasado. Yo, entre otras, dijiste, es que la inversión en agua no puede esperar, la inversión en carretera no puede esperar. Juan Carlos Moreno agregaba, la inversión en salud tampoco puede esperar. Nosotros, semanas antes, a principios del año, de hecho, hicimos un ejercicio con Enrique Provencio y vimos, alarmados, la reducción espectacular que ha sufrido el presupuesto dedicado al cuidado del medio ambiente y de enfrentamiento, vamos a llamarlo así, al cambio climático, a lo que estamos obligados por nuestros compromisos de París. ¿Por qué no nos ubicas en el terreno del gasto y del registro de estas faltantes de los que mencionaste que me parecen centrales, ¿no? Y obligados por los compromisos y por nuestros hijos y nietos y vecinos. ¿Cómo que Pues lo primero que la inversión en agua no puede esperar? Lo primero que yo creo que hay que volver a tomarnos en serio de que existe el cambio climático. Eso es lo primero que debe de volver a ratificarse, a convertirse en una preocupación y en una ocupación del Estado mexicano. El cambio climático sí existe, entonces tenemos que disponer tanto las instituciones como los programas y los dineros para atender y hacer un esfuerzo con acciones de mitigación. Y a mí me preocupan, entre otras cosas, muchas, pero el problema del agua es, primero, no hay claridad de quién esté administrando en estos momentos el agua. No, pero no tenemos una Comisión Nacional del Agua. Siento como que el Estado renunció desde hace mucho tiempo a administrar, a ordenar el agua, tanto en materia de acuíferos, de zonas de veda, de manejo de módulos y de unidades de riego, y muy debilitado también los organismos operadores de agua en los estados. ¿Y por dónde empezaría Alfonso Ramírez? Yo siento que primero es volver a tomar la determinación de tener un control público del agua, un gobierno del agua. ¿La comisión te serviría para esos fines? Yo siento como que esa comisión en el pasado fue una de las instituciones que decidió pues tirar el arpa, como dicen. Son fuerzas muy poderosas las que controlan el agua por regiones, no tienen mayor rigor en si hay veda o no hay veda, no hay una política de recarga y de conservación de los acuíferos, está un desmantelamiento de los organismos operadores de agua en los municipios. Entonces yo creo que este es un tema, porque si no, qué grave. La situación nos va a llevar a un problema de carencias muy importantes. Y alguien dijo alguna vez, refiriéndose al mundo, no a nosotros, que lo que iba a caracterizar el siglo XXI eran las guerras por el agua. Aquí como que hay un desperdicio de agua, la euforia y la bonanza de los canales están deshechos. La laguna de Sinaloa, en muchos estados están deshechos. Quien opera y maneja el agua, quien dice dónde se puede explotar, pues también ya son intereses muy poderosos. Lo primero yo creo que es el gobierno del agua, el gobierno del agua, y en materia ambiental, pues necesitamos poner mayores controles para acciones verdaderas de mitigación por la contaminación tan alta. Antes de que te vayas, podríamos seguir en el agua, perdón. Las escuelas. Es que el agua, cuando dice uno, sin agua no hay vida, ¿no?
pues es literal, pero además de las medidas de salud básicas es lavarte las manos, ir al baño, etcétera, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema, ¿no? Porque el agua y las escuelas primarias, etcétera, también ahí hay una fuerte carencia, ¿no? Un problema de gobernabilidad en agua que pega de manera muy desigual, ¿no? Le pega más a nuestros mexicanos más vulnerables, ¿no? Sí, yo creo que pues esta es una urgencia y ya no le metimos casi dinero en el 2019, ya de todos modos ya venía cayendo y venía un desorden institucional y un desgobierno público, pero no, el hecho de no haberle metido suficiente dinero en el 2019 y continuar de esta manera en el 2020 o 2021, yo creo que vamos a encontrar una situación muy dramática. Claro. Los últimos años del presidente López Obrador. Y esto, pero eso tiene que venir entonces en forma de una propuesta de la Secretaría de Hacienda, así es, del gobierno federal. Pesos y centavos, ¿no? O bien una propuesta que emane de la Cámara, ¿no? Claro. Sí, yo creo, y bueno, de muchos sectores sociales que como que hay que volver a decir el cambio climático existe, el Estado debe entenderlo. Y el agua primero. Y el agua es un tema centralísimo. Juan Carlos. Me encanta oírte porque tiempo atrás de repente había, bueno, en China, si quieres hace mucho, primero hay que crecer y luego te preocupas de contaminar. Alguno que otro personaje cercano también. México no se puede dar el lujo de ser proteccionista. Y la verdad es que, como tú dices, si el desarrollo no es verde en el buen sentido de la palabra, no hay desarrollo, ¿no? Si el desarrollo no es incluyente, no se puede. Entonces, si hay que hacer cosas, digo, la Semarnat, hay un montón de iniciativas que también con presupuestos muy recortados, que de repente está esta idea de que hay que aprender a gastar, pero si no gastas en cosas esenciales, a mí si me falta el agua, pues que me estén gastando muy bien en algo que queda como a 150 1.500 kilómetros de distancia, no estoy seguro que me convenza. A mí me gustaría ver el agua, ver el aire, pues lo básico, ¿no? Cuando los niños pintaban el aire era de un color, el agua de otro color, todo es gris, ¿no? Si es que está. Pero esto supone, por lo que has dicho, Alfonso, pues iniciar o retomar, revivir. Que haya una agenda del agua. Que haya una agenda del agua. Una política y una coordinación a nivel territorial, ¿no? Sí, la Comisión Nacional del Agua y la propia Semarnat no son cualquier cosa, tienen que tener todo el peso y el apoyo del Estado, del Congreso. Este es un tema fundamental, ¿no? Cuando hablas del Congreso, luego dice uno, bueno, qué bueno que planeen, vamos a hacer el Plan Nacional de Desarrollo, pero me gustaría tu opinión respecto a la fortaleza o las debilidades o retos que puede tener el Congreso, no solo en planear y ahorita cambiar, que ojalá se logre meter estos cambios que están sugiriendo gracias a los expertos y gracias a ustedes, pero ¿cómo le hace el Congreso para hacer el seguimiento, la evaluación? Que no nada más sea, bueno, mira, ya lo palomeamos, bueno, palomeamos es decir, perdón, se aprobó, perfecto, y nos vemos dentro de un año, nos vemos dentro de 5. Sí, ya en este documento que se entregó a la presidencia de la mesa directiva, viene todo una serie de propuestas en materia de evaluación y seguimiento, ¿no? Sí. Es un tema nuevo, que el Congreso discuta y apruebe el Plan Nacional de Desarrollo, pero yo creo que en lo que entregamos vienen ya establecidos mecanismos de evaluación, una idea de un mayor control del gasto también por parte de la Cámara de Diputados, porque pues lo aprobamos en noviembre o en diciembre, según sea el caso, pero pues ya el que se ejerce y el que se gasta ya es otro totalmente distinto, ¿no? Sí, parece ser que son insuficientes, ¿no? Los informes sobre las finanzas públicas. O sea, ustedes tendrían que tener un seguimiento real. Y una consulta de cuando se hacen en tiempo real. Grandes reasignaciones, ¿no? Ajá. Entonces aquí, aparte de mantener un órgano colegiado que esté con toda la autoridad profesional, técnica, social, académica, pues también la Cámara tiene que fortalecer sus organismos internos de carácter pues técnico, de evaluación, y creo que si bien ha sido un avance tener un centro de finanzas públicas, todavía nos hace falta muchísimo para dotar a los legisladores de las herramientas que permiten una evaluación más rigurosa. No, y de convencer a las bancadas que las asesorías no son
patrimonio de cada grupo, de cada partido, ¿no? Sí. Que los cuerpos legislativos necesitan un equipo permanente con servicio civil, Sí, este de centro, evaluadores, de así asesores. este Y centro, eso me parece que lo dejamos a un lado. lo descuidamos muchísimo, se entregaba a un partido político, el partido político... El Centro de Análisis de las Finanzas Públicas. Entonces ahí pero ahora yo creo que el gran reto es modificar la ley orgánica, fortalecer estos organismos técnicos y al mismo tiempo también pues tener como espacios que sean espejo y también consulta y un peso cada vez mayores de sus opiniones, involucrando universidades, centros de investigación, de asociaciones civiles que son muy consistentes y muy profesionales, ¿no? Es que lo que toca, Rolando, en términos de, y tú, perdón, un grupo técnico sólido, no independiente en el sentido de que hagan lo que quieran, cuando quieran, como quieran, pero que usen todo su expertise para dar un consejo apartidista, porque como decía un amigo hace mucho, la diferencia entre académico y consultor es que el académico empieza con la pregunta y llega a la respuesta, y el consultor empieza con la respuesta y luego ve cómo le hace para llegar a esa. Entonces de repente hay ese tipo de descrédito en esas manifestaciones de asesorías, consultorías. Mejor que hubiera, bueno, lo hemos manejado, lo del Consejo Fiscal, ¿no? Un grupo técnico sólido. Eso yo que querría ir ahora en el segundo quedó plasmado eso. Porque estamos, digamos, hay el Consejo de Inversiones, Claro, que dirige el señor el ingeniero Romo. Es algo del gobierno federal y de los empresarios. Y los empresarios, básicamente. Algunos empresarios. Tenemos los centros de análisis en la Cámara de Diputados, el Instituto Belisario Domínguez en el Senado. Pues quizás llegó el momento de pensar en articular todo este esfuerzo, porque es un esfuerzo de reflexión, pero de política, ¿no? Que se busca, que se traduzca en política. el transpartidista, ¿no? Lo Así que es. es el que está ahí, ¿no? Bueno, viene perfectamente claro en la Yo me acuerdo del redacción. documento, claro. En la redacción viene la posibilidad de echar a andar un consejo fiscal independiente, al mismo tiempo pues también garantizar que sea la Cámara la que determine en última instancia en materia de cuestiones financieras, como dice la Constitución, y que la Cámara tenga también sus propios organismos técnicos. Pero yo creo que, bueno, esta es una lucha que vale la pena dar, no sé cuándo la vamos a concretar, pero pues cuando menos ya quedó plasmado como un objetivo de muchísima gente. La única derrota es cuando uno deja de luchar, así Ese es que por favor. Sí. Vamos a una pausa y continuamos. No podemos esperar a la cita anunciada propuesta del 2021 para abordar los temas de los que hemos estado hablando, que al final son los temas de la posibilidad de hacer una planeación y de tener un desarrollo que planear. Alfonso, las citas, el tiempo se ha achicado y es necesario avanzar y plantearse o replantearse prioridades para el trabajo conjunto. ¿Por dónde empezaría Alfonso Ramírez Cuéllar desde la Comisión de Presupuesto? Yo creo que nada menos. Ya se tienen 3 pilares donde el gobierno ha avanzado mucho: una racionalidad del gasto, se ha quitado muchísimo gasto que no, y se ha reorientado mucho gasto que se desviaba para cosas intrascendentes. Hay como una especie y una obsesión muy correcta para manejar con honestidad las finanzas, y está una disciplina que da confianza para gastar solamente lo que ingresa. Pero la madre de todos los cambios siento que sigue siendo la de los ingresos, ¿no? Porque no queremos endeudarnos. Porque siento que si no hay mayores ingresos, pues no hay Estado social, difícilmente puede haber cuarta transformación. Un Estado pobre pues no es un Estado que pueda ser social, y como dice Cordera y Tello, el pueblo necesita tener derecho al Estado, y es un Estado con posibilidades de garantizar seguridad, garantizar salud, garantizar crecimiento económico. Porque además es un Estado que no es que tenga demasiados ingresos, ¿no? Cuando lo comparas con América Latina, ya no digas con la OECD, y además ha estado cayendo. Entonces,
así no se puede, ¿no? Esta idea de que vamos a enseñar cómo se gasta bien, pues si gastas poco es muy difícil, ¿no? Pues sobre todo porque el peso del servicio de la deuda es muy grande. Y no va a bajar. Nos alcanzó también el costo de las pensiones, casi todo el IVA se va a ir ya para pensiones, con presiones Sí, tienes crecientes y crecientes. Entonces el margen para la inversión y para la atención social como que se reduce, se ha ampliado las posibilidades con esta política del gobierno para gastar mejor, pero todavía las necesidades de ingresos son muy grandes. Porque va mucho más allá de la lucha contra la corrupción, ¿no? Digo, los cálculos que hace la OSD, no me acuerdo, sepa la verdad, pero otros, digo, por mucho eficientando la lucha contra la corrupción y todo, 2,5 puntos si quieres, pero se necesitan 3,5 más, ¿no? Entonces hay que pasar por una reforma de ley de ingresos. Sí, ya hicimos una en el 2014, nos dio Bueno, un dio oxígeno, aire, un poco de nos aire. dio aire, pero ahorita ya se volvió a agotar, claro. y entonces todos los cambios de tasas y de nuevos impuestos y de elevar, yo creo que sí puede esperar para el último trienio, pero ahorita sí podemos ordenar el orden tributario, el esquema tributario, y sí tenemos la posibilidad de revisar predial, de revisar, ¿no?, tenencia, de revisar comercio electrónico, de revisar IEPS. Pero revisar predial quiere decir revisar el orden federal, ¿no? También tiene que haber una serie El de pacto- cambios el pacto federal. y apoyos, y apoyos suficientes a los municipios y a los estados para cuando menos acercarnos poco a poco al 1% del predial que pues lo tienen casi todos, ¿no? Menos Así nosotros. es, menos nosotros. Y nosotros andamos con menos de la mitad. Hablamos, Alfonso, Juan Carlos, una y otra vez, tanto desde la academia como desde el mundo de la política, de que hay que reconocer la necesidad de un gran pacto para México. Pacto social, dicen unos, compromiso Fiscal. social, que incluye como objetivos la reforma de los ingresos, la reforma tributaria fiscal, pero también el reordenamiento, ¿no?, de la cosa pública. Podemos tener un gobierno muy fuerte, pero a veces no tenemos Estado, entonces... Así es, sí. O sea, nuestras instituciones, pues, el gobierno puede ser muy fuerte, pero a veces sin instituciones y sin Y acuerdos. entonces viene una erosión, Viene una erosión. y la propia Sí. legitimidad de los gobierno y del los Estado. gobiernos, ¿no? En los años 70, el presidente Echeverría, en otras circunstancias, exploró la posibilidad de lo que se llamó un poco bárbaramente el tripartismo, ¿no? Luego el presidente López Portillo, a la luz de lo que parecía venir e inevitable, que era el auge, la riqueza petrolera, pensó en la programación del presupuesto, en crear incluso una secretaría y hablar de la reforma del Estado como reforma administrativa, pero no solo administrativa. Luego vinieron los años duros de los ajustes, de la crisis de la deuda externa, pero no volvimos a hablar de economía mixta, por ejemplo. Así es. A pesar de que en la Constitución pues, está reseñada, descrita la economía mixta que podemos tener. ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Será el momento de poner sobre la mesa esta cuestión? Yo creo que este es el momento, como que a los privados, a los inversionistas, al capital nacional o extranjero, se le necesita más de lo que pensamos. Las nuevas reglas tienen que volver a construirse. Quizá la base de las asociaciones públicas privadas tienen que sufrir modificaciones para que haya riesgo compartido, ganancias de todos, pero la inversión privada tiene que aumentarse. Y solamente se aumenta a veces, no siempre, pero casi siempre se aumenta cuando la inversión pública es mayor. Esa es nuestra experiencia. Entonces, ¿Y la mundial? aquí sí es bueno pedirle, exigirle, demandarle a la iniciativa privada que invierta más, pero nosotros también tenemos la responsabilidad de que esos 700,000 millones de pesos que le dedicamos al presupuesto para inversión en el 2019, pues crezcan
otros 500,000 millones para el 2020. Claro. Ese es nuestro reto. Entonces es un nuevo Estado que regula, que también es competidor, que también tiene que invertir mucho, que tiene que reconfigurarse, hacer todos los pactos necesarios, pero siento como que pues ese es como que todavía ahorita pues es natural, a lo mejor te llevamos poco tiempo, pero pues sí es la presencia de un Estado más protagonista, ¿no? Más protagonista, pero con una alianza mucho más sólida con los privados y con la economía social también. Pero ahí hay una ausencia que se nota ahora sí, en parte por algo que está muy bien, que es el activismo organizado de los empresarios, que están participando, estuvieron en la Cámara, hacen junto con el ingeniero Rommel su famoso Consejo para la Inversión, pero tú has hablado del agua, de la política agrícola, de la salud, ambiental, de la educación, y no ve uno por ningún lado al otro actor, que es el trabajo, ¿no? Trabajo del campo, el trabajo de los sindicatos. Los sindicatos. Una reforma laboral han sido reducidos a su mínima expresión, ¿no? Como que sí hubo una ausencia en estos debates, como que no vimos a los sindicatos, ¿no? O sea, como que los sindicatos no, cuando tienen mucho que decir, y más recientemente que se aprobó una legislación en materia laboral, pero en este tema quizá fue una omisión de la Cámara o también un mayor protagonismo de los organismos sindicales. Ya las organizaciones agrícolas, pues no se diga, eso están borradas, ¿no? Y sí es una reconstrucción total. En eso de la reconstrucción, como decía un amigo, ¿y eso cómo se come? Hay una parte que a mí me pone nervioso, te confieso, es las licitaciones. O sea, la asignación de la obra pública. Yo creo en las licitaciones, entonces me gustaría, no sé si lo tienen contemplado, creo que sí, lo que he visto, la prensa que leo, que es toda la que hay, pues me da unas cifras muy parecidas en términos de asignación directa a lo que mi corazón o el hígado me dice. Yo no desconfío de nadie en particular, pero tampoco confío en nadie así de aquí a 5 años, de aquí a 10 años, de aquí a lo que sea. Entonces hay una manera de hacer política en términos de este acuerdo público-privado. ¿Qué piensan ustedes en la Cámara de No, yo creo esto? que tanto la Secretaría de la Función Pública como el gobierno tienen claro que hay que tener como columna vertebral el proceso de licitaciones, abierta la competencia, los mejores precios, la mejor calidad, y ojalá y nunca nos agarre esta epidemia de adjudicaciones directas, porque socapa de la premura, ¿no? Sí, pues sí, lo urgente más a lo importante. Pero sí hay una claridad en que la regla, la insistencia en el proceso de licitaciones, incluso está bien una propuesta ahí con algunos contenidos básicos para una nueva ley en materia de contratación pública, de adjudicaciones y de adquisiciones. Qué bueno. Música para todos. Se nos queda en el tintero, aunque tú lo mencionaste en el programa anterior, Alfonso, pero que quede como invitación abierta. Tenemos que tener un Congreso y particularmente una Cámara de Diputados que en efecto le dé seguimiento, control y evaluación a la economía pública, a la finanza pública, gasto, ingreso, deuda. Y para eso necesita profesionalizarse. Así es. Yo tengo mis dudas respecto de un Consejo Fiscal independiente. Yo prefiero un Consejo Fiscal que emane del Congreso y que se deba al Congreso, como en los Estados Unidos. Como en los Estados Unidos. Sí. Vale la pena que lo veamos junto con el tema que también nos describiste del estado que realmente guardan hoy los centros de análisis y estudio. Porque eso forma parte del quehacer esencial de ustedes, de los legisladores. De largo plazo, ¿no? Y es de largo plazo. Sí, y además, como yo siento como que nosotros les pedimos como que ante una ausencia de oposición interna, sí es muy bueno que las universidades, los organismos de la sociedad, los centros profesionales, como que nos echen montón, o sea, nos saquen del marasmo todavía
y pongamos a debate y a participación mucho más amplia todas las iniciativas y particularmente el asunto de las finanzas públicas. De eso se trata la democracia, ¿no? Pues muy bienvenida la muchas convocatoria, gracias. Alfonso, No, a estupendo. debatir, a discutir, a reflexionar de manera permanente, no casual, ¿no? Y nosotros ya queremos darle permanencia a este grupo. Cuenta, Este puedes grupo contar con- con nosotros, desde Muchísimas luego. gracias. De veras. Y hay que darle realidad, vigencia y sentido de urgencia a las cuestiones que tú planteaste en torno al financiamiento de un gasto que tiene que ser mayor porque así lo Ya, reclama ya. la realidad más elemental, Así es, la que se viene encima con el agua, Con con el la agua. salud, Con con el las aire, escuelas con sin todo. agua, etcétera. Alfonso, pues muchas gracias No, por muchas esta gracias a ustedes. excelente, Sí, generosa de veras. conversación. Gracias por Juan venir. Carlos Moreno, como siempre, Muchas Gracias por muy invitarme, agradecido. gracias por la oportunidad. Buenas noches, hasta luego.